vasos que nacen de las dos grandes arterias del corazón, la aorta y la arteria pulmonar, de forma que se sitúan en el tórax abrazando de manera completa o incompleta ya sea a la tráquea, a los bronquios o al esófago. Pueden provocar una compresión a nivel de todas estas estructuras mencionadas, dando lugar a problemas respiratorios o problemas digestivos. Se distinguen dos tipos de anillos vasculares, que son los completos o verdaderos y los incompletos. Los anillos vasculares verdaderos son los que forman un anillo completo alrededor de la tráquea, los bronquios o el esófago. Este va a estar compuesto por un doble arco aórtico, el arco aórtico derecho con las arterias subclavia izquierda aberrante y el arco aórtico derecho con ductos arterioso izquierdo. Tenemos el doble arco aórtico, la arteria aorta se divide, nada más nace en dos arcos que se bifurcan para volver a fusionarse después de englobar todas estas estructuras que hemos mencionado, ¿no? Ahí ya estamos viendo en el dibujito que se ha realizado el tratamiento quirúrgico, que es la sección de este arco. ¿Qué sigue? El arco aórtico derecho con arteria subclavia izquierda aberrante. La aorta va a cruzar el bronquio derecho situándose a la derecha de la tráquea. Va a dar origen a la carótida izquierda, la derecha, la subclavia derecha y finalmente a la subclavia izquierda de forma anómala que va a pasar por detrás del esófago. El anillo se cierra con el ductus que une la aorta descendente con la arteria pulmonar. En la zona de nacimiento de la subclavia izquierda, que es aberrante, y el cabo aórtico del ductus, puede haber un ensanchamiento aórtico que se denomina divertículo de Pomeré y que puede comprimir aún más el esófago y la tráquea, provocando dificultad para poder tragar los alimentos, lo cual puede también provocar una disfagia ilusoria. Es una patología infrecuente, se debe romper el anillo seccionando el ductus y resecando o separando el divertículo de Pomeré del esófago y la tráquea, ¿no? Entonces ahí se tiene que hacer la sección sobre el divertículo para que pueda liberarse la presión. El arco aórtico derecho y ductus arterioso izquierdo. El ductus va a conectar la aorta torácica y la rama pulmonar izquierda. Aparece en el 0.04 a 0.1% de la población. La aorta nace del corazón, asciende hacia el cuello y gira hacia la derecha para descender por el tórax. El ductus izquierdo cierra el anillo englobando la tráquea y el esófago. En este caso, el orden del nacimiento de los grandes vasos sería el tronco nominado izquierdo con la arteria carótida y la subclavia izquierda unidas, la carótida derecha y luego la subclavia derecha. Los anillos vasculares incompletos o SLIMs, en estos casos las estructuras vasculares implicadas van a abrazar de la misma forma la tráquea y el esófago, pero sin cerrar del todo el círculo, ¿no? Por eso son incompletos. Los más frecuentes son la arteria subclavia derecha aberrante y el SLIM pulmonar. La arteria subclavia derecha aberrante, en el arco izquierdo, el orden habitual de salida de los grandes vasos son en el tronco innominado, que se bifurca en la carótida y subclavia derecha, la carótida izquierda, luego está la subclavia izquierda. En algunos
casos la subclavia derecha, en vez de nacer del tronco innominado, nace de esta última, al final del arco aórtico y después de la subclavia izquierda. Se trata de una subclavia derecha aberrante y cursa por detrás de la tráquea y el esófago. Esta por sí sola no va a formar una línea completa y en ausencia de cardiopatías asociadas se puede considerar una variante de la normalidad que no conlleva esta patología. La cirugía consiste en la sección de la arteria subclavia anómala más anastomosis de esta arteria a otra arteria cercana para seguir su continuidad y que siga con su flujo. El otro tipo más habitual es el sling pulmonar, que consiste en que la arteria pulmonar izquierda va a nacer del tronco pulmonar, pero en una posición más posterior y derecha para discurrir por detrás de la tráquea y el bronquio principal antes de dirigirse al pulmón izquierdo. Esta provoca problemas respiratorios como estridor, no es el ruido que se da a través de la laringe, o dificultad respiratoria grave, ya sea en fase neonatal. Se puede asociar estenosis traqueal severa. Su corrección pasa por desinsertar la arteria pulmonar izquierda de la derecha y anastomosarla en el tronco pulmonar de forma directa. Se tiene también que ampliar la tráquea eliminando su estenosis mediante técnicas de deslizamiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se puede realizar una resección de la tráquea? ¿Cuántos centímetros habíamos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Hasta cuánto se podía seccionar? ¿Retirar? Hasta 5 menos. Las manifestaciones clínicas de obstrucción van a ser respiratoria, obstrucción digestiva. Esto va a variar de paciente a paciente según también el grado de obstrucción. Pueden aparecer en cualquier fase de la vida. Ante la sospecha clínica, el ecocardiograma puede detectar la mayoría de los anillos. El tratamiento de los anillos vasculares es quirúrgico, ¿no? Y en caso de que se den los síntomas. Después, si este anillo es completo, como el arco doble aórtico o el arco derecho y el ductus izquierdo, también se debe realizar de forma quirúrgica. También debe operarse el sling de la arteria pulmonar, que además causa síntomas de forma precoz. Luego también tenemos las anomalías de las arterias coronarias. Estas pueden deberse a alteraciones en el origen, la terminación, el recorrido o la formación de aneurismas. ¿No? Ahí tenemos algo breve, después vamos a explicar su trayecto. ¿No? Tenemos la coronaria derecha, está la coronaria adelante, la coronaria izquierda, ¿no? Vemos con sus ramas la circunfleja. Bueno, esto lo vamos a ver con más detalle más adelante. Tenemos la arteria coronaria izquierda anómala, que nace de la arteria pulmonar. Esta es una lesión que es poco frecuente, suele causar la muerte al comienzo de la lactancia. Sin ningún tratamiento, la mortalidad se aproxima al 90%. En cuanto a su anatomía y fisiopatología, la falta de conexión normal entre el brote de la arteria coronaria izquierda y la aorta durante el proceso de desarrollo da lugar a una conexión anormal que se ve, ¿no? Como vemos en la imagen que está hacia su izquierda. Es un corazón normal. ¿De dónde está naciendo? Vemos que nace normalmente de dónde, la coronaria. De la aorta. De la aorta, ¿no? Y en la imagen de al lado estamos viendo que esta va a nacer de la
malo puede localizarse en la arteria pulmonar principal o también en sus ramas proximales. No es frecuente que se produzcan anomalías asociadas, aunque es importante detectarlas, ya que el descenso de la presión arterial pulmonar al ligar un conducto arterioso persistente o cerrar una comunicación interventricular puede tener consecuencias fetales si es que esta no se da a identificar. En el útero, gracias a que las presiones aórtica y arterial pulmonar son iguales, se puede producir una perfusión satisfactoria. Tras el parto va a descender esta presión arterial pulmonar y disminuye la perfusión de la arteria coronaria izquierda. La isquemia induce un deterioro de la función ventricular, va a provocar infartos miocárdicos y da lugar a una dilatación ventricular izquierda. La disfunción de estos músculos papilares produce una insuficiencia mitral. El desarrollo precoz de colaterales coronarios puede impedir un infarto prolongado. En cuanto a su diagnóstico e indicaciones para la intervención, se sospecha de esta anomalía en todo lactante que presente insuficiencia mitral, disfunción ventricular o una miocardiopatía dilatada. Estos lactantes tienen un gasto cardíaco reducido e insuficiencia cardíaca sistémica. La alimentación puede precipitar también la muerte repentina y la angina en los lactantes. Se ha descrito una muerte súbita en niños mayores y en el electrocardiograma se puede registrar cambios de forma isquémica. La ecocardiografía es diagnóstica para este tipo de anomalía, pero como esta anomalía se confunde a menudo también con una miocardiopatía dilatada, conviene realizar la cateterización a estos pacientes que en general que presenten una miocardiopatía dilatada, en los que no tengamos algo claro en cuanto a la anatomía de las arterias coronarias. Si es que hayamos realizado una ecocardiografía. Si se observan indicios secundarios de dilatación de las cavidades cardíacas, anomalías segmentarias en la motilidad de las paredes e insuficiencia mitral, es necesario descartar la posibilidad de esta anomalía. ¿Por dónde habíamos dicho que se puede ingresar? En el cateterismo. Radial, ¿qué han dicho? ¿Nadie? Bien, radial, por la radial, ¿y por qué más? Y por la femoral, ¿no? Por eso sabíamos que ya, decía, la cirugía normalmente existe algún grado de disfunción ventricular. El paciente puede necesitar un tratamiento inotrópico preoperatorio y también es necesario mejorar sus condiciones hemodinámicas. Los datos disponibles parecen indicar que la creación de un sistema coronario doble es una solución segura que ofrece además las mejores oportunidades para poder restablecer la función cardíaca y asegurar también la ventilación. ¿En qué sirve? Entre los requisitos para poder intervenir cabe destacar una protección del miocardio, la prevención de la distensión del corazón izquierdo. El tratamiento de elección consiste en la reimplantación de esta en la aorta ascendente.
En ocasiones, la movilidad limitada de la arteria coronaria impide la reimplantación, en cuyo caso hay que crear quirúrgicamente un túnel entre la aorta y las arterias pulmonar y coronaria. Creo que no estamos iguales. ¿En qué diapositiva está? Sí. El tratamiento posoperatorio va dirigido a mantener una perfusión coronaria y un gasto cardíaco adecuados. La insuficiencia mitral va a mejorar, raras veces es necesario sustituir la válvula. La mortalidad puede deberse a una disfunción ventricular preoperatoria. Fístulas arteriovenosas y aneurismas coronarios. La fístula arterial coronaria drena con mayor frecuencia en el corazón derecho o en la arteria pulmonar en el corazón izquierdo. Un cortocircuito entre el sistema arterial coronario a presión elevada y una cavidad cardíaca a baja presión puede causar un síndrome del globo coronario y algún grado de sobrecarga volumétrica. Los aneurismas de la arteria coronaria van a guardar relación con la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Que es una inflamación a nivel de, se da una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos. El diagnóstico e indicaciones para la intervención. Las manifestaciones iniciales dependen del grado de compromiso funcional inducido por la isquemia y la sobrecarga de volumen. La ecocardiografía permite muchas veces definir esta anomalía, pero la angiografía coronaria resulta diagnóstica. ¿Qué será la angiografía coronaria? Su nombre ya lo está diciendo, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar una angiografía? Primero estudio de qué será. ¿Qué bases? Coronarios, no está diciendo angiografía coronaria, va a ser un estudio de las arterias coronarias. ¿Y cómo vamos a estudiar esto? ¿Qué será angiografía? Tenemos que llegar hacia las arterias coronarias primero. ¿Y cómo vamos a llegar? Mediante el cateterismo, ¿no? Entonces vamos a llegar, se va a introducir como una especie de tubito, ¿no? Se mete en las arterias, se llega hacia la parte de las coronarias y ahí recién se va a instilar un contraste. Entonces este contraste va a ir a pintar toda la irrigación, ¿no? Va a ir expandiéndose el contraste porque la sangre va recorriendo, ¿no? Su trayecto a través de las arterias. Entonces ahí es como nosotros vamos a poder diagnosticar, nos va a ayudar bastante la angiografía coronaria. Esto nos sirve para decidir intervenir una vez que nosotros habíamos conocido los detalles en cuanto a la anatomía de estos vasos coronarios. El cateterismo intervencionista va a permitir también obliterar si es que hubiera fístulas o aneurismas terminales. Está la cirugía indicada cuando no es posible tratar la lesión por una vía transcateteriana. Las opciones incluyen la ligadura y la sutura sin derivación, la derivación cardiopulmonar y la aneurismectomía más el cierre de la fístula. Los índices de mortalidad inmediata y tardía son muy bajos. Los factores de riesgo de muerte y de disfunción ventricular
valvular van a guardar relación con la insuficiencia coronaria y el infarto tras la ligadura de la fístula o la aneurisma. Tenemos la anomalía de Epstein de la válvula tricúspide. Es un defecto poco frecuente en el que las inserciones de la válvula tricúspide están más o menos desplazadas hacia el ventrículo derecho, ¿no? En la imagen igual podemos ver el corazón como se tendría que ver normalmente, y al lado viendo en la anomalía del Epstein que vimos, ¿no? Que la válvula va a estar más ubicada hacia la parte inferior. Esta anomalía abarca un espectro de alteraciones que implican algún desplazamiento de la válvula tricúspide, como vemos en la imagen, diferencias en el tamaño del ventrículo derecho y una obstrucción variable al flujo de la salida de la arteria pulmonar. Esta puede asociarse a otras anomalías como una comunicación interauricular, una atresia pulmonar, las valvas posterior y septal de la válvula tricúspide van a estar más o menos desplazadas hacia el vértice del ventrículo derecho, lo que da lugar a una auriculización parcial del disco. La valva anterior va a ser grande y en forma de vela. Los principales problemas hemodinámicos van a ser la incompetencia a nivel de la válvula tricúspide con disminución del flujo sanguíneo pulmonar, y en caso de que haya una comunicación interauricular, el cortocircuito se va a ver de derecha a izquierda con la siguiente cianosis, no va a haber un flujo normal de la sangre a través de esta válvula, y por tanto no va a llevar, ¿no?, la sangre oxigenada y va a resultar en cianosis para el paciente. La incompetencia tricúspide prolongada provoca una sobrecarga de volumen en el ventrículo derecho anormal. La obstrucción variable de la salida pulmonar también limita el flujo sanguíneo pulmonar efectivo. En cuanto al diagnóstico e intervención, las formas más graves de la anomalía de Epstein producen cianosis durante la lactancia. Los neonatos críticamente afectados suelen manifestar una disfunción marcada del ventrículo derecho, agravada por la elevada resistencia pulmonar del neonato o la atresia de la válvula pulmonar. La mortalidad de estos pacientes es alta. Los pacientes de más edad pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca y manifestar también cianosis. Esta anomalía puede asociarse a arritmias supraventriculares y al síndrome de preexcitación de Wolff-Parkinson-White, que también se van a ver arritmias. La ecocardiografía resulta diagnóstica. Los neonatos en estado crítico tienen unos índices de supervivencia muy bajos y la cirugía solo está indicada una vez que se consigue estabilizar al paciente. En los pacientes de edad avanzada, la cianosis y la insuficiencia cardíaca van a ser indicaciones para la intervención, aunque se tiende a operar prematuramente a los pacientes asintomáticos antes de que se produzca una dilatación excesiva del ventrículo derecho. En cuanto a su procedimiento quirúrgico, tras la estabilización, los neonatos en estado crítico pueden necesitar un tratamiento paliativo mediante una derivación arterial sistémico pulmonar. Esta operación comprende el cierre del orificio tricúspideo con un parche, ¿no?, de pericardio,
una septectomía auricular y una derivación arterial sistémico pulmonar. En los pacientes con las formas menos graves de esta enfermedad se puede optar también por reparar o sustituir la válvula tricuspide, ¿no? Que se va a llamar esta cirugía la cirugía de Starnes o univentricular, que se realiza una ampliación del defecto interauricular, cierre del orificio de la válvula tricúspide con este parche de pericardia y se coloca una fístula sistémica pulmonar. Las anomalías de la válvula mitral. La mayoría de las anomalías de la válvula mitral se van a asociar a otras lesiones complejas como ser el complejo de Schoen. Generalmente las lesiones mitrales infantiles son de tipo inflamatorio, es decir, que se deben a un reumatismo o a las endocarditis infecciosas. También pueden guardar relación con las colagenosis vasculares y el síndrome de Marfan, que es un trastorno de tejido conectivo. Está la estenosis mitral. La estenosis mitral se debe a una obstrucción supravalvular, valvular o subvalvular, ya sea de forma aislada o combinada. La estenosis supravalvular se debe a la formación de una banda de tejido fibroso por encima del anillo de la válvula mitral o unida a las valvas proximales. La estenosis valvular va a afectar a estas valvas observándose una fusión comisural con o sin hipoplasia del anillo valvular. La hipoplasia de la válvula mitral se va a asociar a menudo a una hipoplasia del ventrículo izquierdo, ¿no? En la imagen igual estamos observando cómo se ve en el corazón normal esta válvula y vean cómo disminuye, ¿no? Su diámetro en una estenosis mitral. En muchos casos se observa también una displasia de las válvulas y el aparato subvalvular. La fusión de las válvulas puede dar lugar a la formación de un orificio accesorio y producir una estenosis mitral a nivel estrictamente valvular. Se han identificado tres tipos de estenosis subvalvular: la válvula mitral en paracaídas, la válvula en hamaca y la ausencia de uno o ambos músculos papilares. La insuficiencia mitral puede ser una consecuencia de una dilatación anular secundaria, de la existencia de hendiduras congénitas aisladas en la válvula y del prolapso de las valvas por una inserción anormal de las cuerdas o los músculos capilares. Ahí también estamos viendo en la imagen cómo se observa la estenosis con la válvula mitral. El que sigue. La ecocardiografía también va a confirmar el diagnóstico. El tratamiento consiste en una valvuloplastía con balón hinchable y en la cirugía conviene elegir el momento más adecuado para la intervención con el objeto de evitar secuelas irreversibles como consecuencia de la sobrecarga crónica de volumen o de la hipertensión arterial pulmonar. En los niños, la cirugía debe ir dirigida a conservar la válvula mitral. Las técnicas de valvuloplastía tienen gran utilidad en estos casos. La prótesis valvular representa la solución menos deseable. Se debe evitar el uso de válvulas bioprotésicas o tisulares en los niños y a veces es necesario colocar la prótesis en una posición supranular. Entonces nos está indicando que una de las técnicas para poder realizar el ensanchamiento de la válvula se puede realizar con la
paciente tendrá que estar ligeramente sedado para que esté relajado, y también, ¿no?, como con un cateterismo se va a introducir por uno de los vasos que hemos mencionado, ¿no? Primero se va a introducir como una guía y posteriormente se va a introducir ese catéter con ese balón que ustedes ven en la imagen. Ese es el balón inflable. Una vez que nosotros ya hemos ubicado el lugar de esta válvula, entonces este balón se va a empezar a inflar varias veces hasta que se pueda ensanchar la válvula. Esta válvula, ¿vale? Siguiente. El corazón es un órgano muscular que late bombeando sangre a todo el cuerpo. Dentro del corazón, 4 válvulas dirigen la dirección en la que circula la sangre. 2 válvulas controlan el flujo de sangre desde las cámaras superiores o aurículas hacia los inferiores o ventrículos. Las otras 2 controlan el flujo de sangre desde los ventrículos hacia los pulmones y el resto del cuerpo. Durante el ciclo cardíaco normal, la sangre rica en oxígeno se mueve desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Algunas veces esta válvula puede estrecharse, engordarse o perder su elasticidad. Esta condición es conocida como estenosis de la válvula mitral. La valvuloplastía de la válvula mitral es un procedimiento que se usa para tratar la estenosis de la válvula mitral mediante el aumento de diámetro de la apertura de manera de reducir el flujo de sangre a su normalidad. Durante este procedimiento, un alambre de guía se inserta dentro del epitelio de la pierna y se dirige hacia el corazón. Luego, un catéter menor se dirige siguiendo al alambre de guía y se empuja dentro de la abertura de la válvula mitral. El extremo del balón se infla primero, de manera de poder colocar el balón en una posición correcta dentro de la abertura. Luego el balón se infla en su totalidad, de manera de expandir la abertura. Este balón puede ser inflado y desinflado varias veces. Una vez que la válvula se ha estirado lo suficiente, el balón catéter es retirado. Este procedimiento permite al corazón bombear sangre de manera más efectiva, reduciendo la presión hacia el corazón y los pulmones. Existen, sin embargo, varias complicaciones asociadas con este procedimiento. Su doctor es la mejor fuente de información acerca de su condición. Es importante discutir con él sus opciones de tratamiento. Así se realiza entonces el que sigue. Bueno, ya entrando a lo que son las cardiopatías adquiridas, tenemos la insuficiencia coronaria. La cardiopatía isquémica es el problema de salud pública predominante a nivel mundial. La arteriopatía coronaria representa el 43.8%, es la principal causa de muerte atribuible a la enfermedad cardiovascular a nivel de Estados Unidos. El accidente cerebral vascular va a representar el 16.8%, la hipertensión arterial el 9.4%, la insuficiencia cardíaca 9%, las enfermedades arteriales 3.1% y otras enfermedades cardiovasculares el 17.9%. Para recordar un poco de la anatomía, tenemos que repasar lo que son las arterias coronarias. Estas se van a originar en la aorta, a nivel de la raíz de la aorta, a la altura del borde libre de la valva semilunar izquierda y en el seno aórtico correspondiente. Van a tener un calibre aproximado de entre 5 a 4 milímetros, algunos mencionan hasta 6. Esto ya en el adulto. Su trayecto primero va por detrás del tronco pulmonar, luego va hacia la izquierda y por último va hacia abajo y hacia adelante. Termina por una bifurcación en una rama interventricular anterior y una rama circunfleja. Está la arteria descendente anterior,
cardíaca. Las ramas principales que aportan su recorrido son las septales y las diagonales. Las ramas septales se introducen en el tabique interventricular, vascularizando los 2 tercios anteriores del septo. Las arterias septales se van a interconectar con las arterias septales que ascienden desde la arteria descendente posterior. Las arterias diagonales transcurren sobre la cara anterolateral del corazón. Esta otra rama, que es la arteria circunfleja, tiene su origen en el tronco principal de la arteria coronaria izquierda, transcurre por el surco auriculoventricular posterior izquierdo hasta el surco interventricular inferior. Se ramifica en un número variable de ramas marginales que irrigan la pared lateral del ventrículo izquierdo. La arteria circunfleja va a dar lugar a una o 2 ramas circunflejas de la aurícula izquierda que vascularizan las caras lateral y posterior de dicha aurícula. Está la arteria coronaria derecha, que se origina en el seno aórtico anterior derecho, ligeramente por debajo del nacimiento de la arteria coronaria izquierda. Esta va a transcurrir por el surco auriculoventricular derecho hacia la cruz, donde convergen el surco auriculoventricular anterior derecho, el surco auriculoventricular posterior izquierdo y el surco interventricular inferior. La segunda rama de la coronaria derecha es la arteria del nodo seno auricular. La porción media de la coronaria derecha va a dar origen a una o varias ramas marginales agudas que van a irrigar la parte de la pared anterior del ventrículo derecho. En el 85% de los pacientes, la arteria coronaria derecha es dominante y transcurre a lo largo del surco interventricular posterior, dando lugar a la arteria descendente posterior y al menos a una rama posterolateral que irriga la cara diafragmática del ventrículo izquierdo. La arteria descendente posterior va a dar lugar a varias ramas septales inferiores que ya son de más pequeño calibre. En el 15% de los pacientes, la coronaria derecha no es dominante. En estos casos, la mitad de los sujetos tienen una arteria descendente posterior y ramas posterolaterales que se originan del extremo distal de la arteria circunfleja. La fisiología y regulación del flujo sanguíneo coronario. Esta presión aórtica va a mantener la perfusión miocárdica. En condiciones de reposo se mantiene un flujo sanguíneo coronario y una perfusión aórtica entre 70 a 180 milímetros de mercurio, gracias al mecanismo de esta autorregulación. En condiciones normales, más del 75% del oxígeno suministrado se va a extraer del lecho capilar coronario. En caso de aumentar la carga, como en el ejercicio, se puede incrementar el flujo sanguíneo en miocárdico entre 4 y 7 veces. También están los factores neurohormonales metabólicos locales que inducen una vasodilatación coronaria en caso de estrés y de aumento de las demandas metabólicas. De ese modo van a reducir la resistencia vascular coronaria. Esto permite aumentar el aporte de sangre rica en oxígeno. Cuando se libera una oclusión transitoria de la arteria coronaria, este flujo sanguíneo va a aumentar inmediatamente, superando el flujo basal normal, y posteriormente este va a volver a su valor normal de forma gradual. La compresión extravascular de las coronarias durante
la sístole va a desempeñar también un papel en la regulación del flujo sanguíneo. Durante la sístole sobrepasan la presión intracoronaria e impiden el flujo sanguíneo. Debido a ello, aproximadamente el 60% del flujo sanguíneo coronario se va a producir durante la diástole. La arteriopatía coronaria es ateroesclerótica. Los datos epidemiológicos indican que esta aterosclerosis arterial coronaria está relacionada con el metabolismo de los lípidos, del colesterol, que está ligado a lipoproteínas de baja densidad, y también va a tener factores de riesgo, no va a estar asociada a una persona que consuma tabaco, una persona que presente hipertensión arterial o una diabetes mellitus con edad avanzada, las concentraciones plasmáticas reducidas del colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad y también antecedentes familiares, ¿no? Que tenga algún ya antecedente cardíaco, o también en estos pacientes que no se controlan, ¿no? Que tienen dislipidemias y no realizan sus controles, también van a tener un factor de riesgo más elevado, ¿no? A sufrir este tipo de cardiopatías. En cuanto a la patogenia, la causa principal de esta arteriopatía coronaria es la lesión endotelial, que está inducida por una respuesta inflamatoria de la pared vascular y el depósito de lípidos. La intervención de una respuesta inflamatoria en todas las fases de la enfermedad, desde el depósito inicial de lípidos hasta la formación de una placa, la rotura de esta misma y la trombosis de las arterias coronarias. También están las obstrucciones coronarias fijas. Más del 90% de los pacientes con cardiopatía isquémica estable tienen arteriosclerosis coronaria avanzada como consecuencia de una obstrucción fija. Las placas ateroscleróticas de las arterias coronarias pueden ser concéntricas en un 25%, es decir, que va a estar la placa alrededor de todo lo que es el vaso, ¿no? Sanguíneo, y se va a formar de forma uniforme, ¿no? Va a tapar de forma uniforme alrededor de este vaso en un 25%, o también estas placas ateroscleróticas pueden ser excéntricas, en las cuales solamente una parte del vaso va a estar afectada, no va a estar como en las concéntricas, ¿no? Por decirse, este es el vaso y todo esto va a estar tapado alrededor, ¿no? De forma igual. En cambio, en estas que son las excéntricas, pueden estar solamente afectadas de un solo lado del vaso sanguíneo, ¿no? Estas van a ser se van a presentar en un 75%. En cuanto a las manifestaciones clínicas y diagnóstico de la arteriopatía coronaria, la cardiopatía isquémica va a tener dos presentaciones clínicas predominantes, que son la angina estable y el síndrome coronario agudo. La angina estable, ¿qué va a presentar aquí el paciente? Va a tener dolor, va a sentir una sensación de opresión, malestar, ¿no? A nivel del tórax. Este va a estar irradiado hacia el brazo izquierdo y también va a estar acompañado de sudoración y también puede estar acompañado de náuseas. El factor desencadenante va a ser el esfuerzo físico y el umbral anginoso, ¿no? Que es el grado de esfuerzo a partir del cual el paciente
paciente va a padecer de angina. La angina estable es aquella angina que aparece con el esfuerzo, en la que no ha habido cambios en su forma de presentación durante el último mes e implica la no previsible aparición de complicaciones de forma inminente o evolución desfavorable en un futuro inmediato. No, y la angina inestable, ¿cómo se presentará? ¿Tendrá los mismos síntomas? Que una es estable y otra es inestable. La inestable, ¿cómo se llama? No estar debida a ningún tipo de esfuerzo, no aparece súbitamente. ¿Y cuál será el peor? La inestable, ¿no? No hay ninguna causa aparente para la cual se haya podido producir. Entre las causas tenemos cuando las arterias coronarias se estrechan o se bloquean por aterosclerosis o por un coágulo de sangre, ¿no? Y en nuestro medio realmente tenemos pacientes que aparentemente no están con una vida normal, ¿no? A veces no tienen ningún síntoma y vienen tal vez por algún, de repente les ha aparecido o han entrado con hipertensión arterial, no sé, se les realiza estudios, por decirles electrocardiograma, se ve con infartos de miocardio ya antiguos en el electrocardiograma, se les puede realizar un cateterismo y que resulta que está casi totalmente bloqueado, ¿no? Eso en nuestro medio. Después tenemos, entre otras causas, la cardiopatía coronaria. Dentro de los factores de riesgo tenemos la diabetes, los antecedentes familiares, es decir que igual tienen que estar atentos porque, como les digo, hay pacientes a veces que no tienen tantos síntomas, pero sí resulta que tenía un antecedente dentro de la familia, ¿no? Presión arterial alta, le vamos a solicitar pruebas de laboratorio donde se van a ver probablemente, ¿no?, el colesterol LDL elevado, el colesterol HDL bajo, va a haber obesidad, aunque no siempre hay obesidad, hay pacientes igual que son delgados y están con sus placas ateroscleróticas. Estilo de vida sedentario, eso también es importante, ¿no? Realizar actividad física, va a estar relacionada también al tabaquismo. La edad avanzada va a ser otro factor de riesgo y también que suceda más en lo que es el género masculino. En cuanto al síndrome coronario agudo, ese síndrome coronario agudo ocurre cuando el flujo sanguíneo al músculo cardíaco se va a bloquear repentinamente. Si se forma un coágulo sanguíneo debido a una rotura de una placa o una parte del coágulo, puede desprenderse y obstruir una de las arterias coronarias. Y como vemos en el dibujo, miren, la arteria va a estar bloqueada por la aterosclerosis, por la placa, y por lo tanto no va a mandar la irrigación correspondiente, ¿no?, a un sector de lo que es el corazón. Va a ser, como vemos ahí está, es un corazón infartado. En cuanto a la exploración física, en la exploración ocular se puede observar un signo del hambre de cobre, es un hematoma o trombosis retinianos, secundarios a vasculopatía oclusiva e hipertensión arterial.
En caso de presentar una hipercolesterolemia, se puede detectar un arco corneal y santelasmas también en el paciente. Dentro de las pruebas diagnósticas que tendremos que solicitar, tendremos que solicitar estudios bioquímicos, están la creatina sinasa y también la de troponina. ¿No? Ahí vemos sus valores normales, en hombres de 38 a 174 y en mujeres de 96 a 140. ¿Y esto qué nos va a permitir ver? Cuando pedimos troponinas, ¿por qué estaremos pensando en un infarto, ¿no? Estamos pensando en un infarto, un daño al miocardio. Entonces, cuando estamos nosotros sospechando de eso, tenemos que solicitar esto de rutina en el paciente para ver si está efectivamente si está elevado. ¿No? De rutina también tendremos que solicitar lo que es un hemograma completo. También tendremos que solicitar el perfil de lípidos, ¿no? Valores, también tenemos que ver los valores elevados del péptido natriurético cerebral, que son valores normales inferiores a 100 picogramos, y también de la proteína C reactiva. Si están elevados, nos dan un pronóstico menos favorable. Esto del péptido natriurético nos permite evaluar también si hay un daño a nivel de lo que son los ventrículos. Tenemos la radiografía de tórax. Esa radiografía torácica nos permite detectar directamente una arteriopatía coronaria, solo identifica sus secuelas, como ser que se puede ver una cardiomegalia, un edema pulmonar, se pueden también observar derrames pleurales, ¿no? Eso que son indicios, ya habíamos mencionado, de una insuficiencia cardíaca. También tenemos el electrocardiograma en reposo. Este se debe obtener en reposo de 12 derivaciones en todos los pacientes en los cuales se tenga una sospecha de una cardiopatía isquémica o pensando también en que pueda tener secuelas. En el electrocardiograma hay que buscar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo, depresión o ascenso del segmento ST, latidos ectópicos u ondas Q, las arritmias y los defectos también de conducción. Aquí tenemos una imagen. También tenemos que ver en el electrocardiograma una elevación persistente del segmento ST o una onda Q. En evolución suelen ser signos de una lesión miocárdica o de una lesión isquémica que se encuentra en desarrollo. Ahí estamos viendo la primera imagen, que es normal en el electrocardiograma. En el segundo ya estamos viendo que el paciente está presentando un cuadro agudo, que va a haber una elevación de la ST. A las horas de haber presentado esta elevación del ST, también va a haber una onda aérea disminuida y va a aparecer una onda Q. Luego, al día 1 o 2, va a haber una inversión de la onda T y una Q profunda. Después va a presentar una normalización del segmento ST y una inversión de la T. Y a las semanas después, este segmento ST y T van a estar normales y va a persistir lo que es la onda Q. Tenemos también lo que son las pruebas funcionales de estrés.
Estas son pruebas de esfuerzo para identificar una arteriopatía coronaria, ¿no? Es decir, que el paciente se va a someter a estos estudios realizando un esfuerzo físico y ver cómo actúa la parte cardiovascular ante esta situación de ejercicio intenso en el paciente. No, a eso se refiere lo que es el protocolo de luz. Va a haber 5 tandas de 3 minutos de ejercicio sobre una cinta ergométrica. Ahí se puede determinar el umbral de isquemia. Se necesita un gasto cardíaco de 2 equivalentes metabólicos para completar esta prueba. Esta prueba relativamente tiene un costo bajo y tiene una corta duración y es sensible a enfermedades arteriales multivasculares. ¿El que sigue? Tenemos este otro estudio que es de perfusión de esfuerzo y estrés farmacológico. Se hace una evaluación simultánea de la perfusión y de la función. Hay más sensibilidad y especificidad que el electrocardiograma de esfuerzo. Hay un análisis cuantitativo de las imágenes. En cuanto a sus limitaciones, dura, ¿no? Es una duración más prolongada que la anterior y se tiene que realizar con magnesio 99, tiene un costo elevado y el paciente va a estar expuesto a la radiación. Y bueno, las imágenes pueden ser de mala calidad en aquellos pacientes que tienen una obesidad, grado 3, obesidad mórbida. Esta tomografía computarizada de perfusión miocárdica se efectúa en reposo y también con estrés. Como ya hemos mencionado, se utiliza el magnesio 99, no tiene aplicaciones limitadas por su elevada exposición a la radiación. Tenemos la ecocardiografía de esfuerzo y estrés farmacológico, que tiene más sensibilidad y especificidad que el electrocardiograma de esfuerzo. Esta prueba es de corta duración, puede identificar anomalías estructurales a nivel del corazón. Se puede realizar una evaluación simultánea de la perfusión con medios de contraste y esta no necesita radiación para poder realizar el estudio. En cuanto a sus limitaciones, menor sensibilidad para detectar lesiones monovasculares o estenosis, altamente dependiente del operador que lo realice, ¿no? Al igual que una ecografía, sin posibilidad de análisis cuantitativo de las imágenes de mala calidad en algunos pacientes y poca definición de la zona infartada. Además de detectar las anomalías de la pared inducibles, la mayoría de las ecocardiografías de estrés van a incluir imágenes para evaluar la función ventricular en reposo y las anomalías valvulares. Esta ecocardiografía de estrés farmacológico suele realizarse con dobutamina y utilizando como criterio de valoración la producción de anomalías parietales, vasodilatadores como la adenosina, que utilizan logrando el mismo efecto. La sensibilidad diagnóstica de la ecocardiografía de estrés es entre el 70 a 85% para el ejercicio y del 85 al 90% para el estrés farmacológico. En esta ecocardiografía se puede ver, ¿no?, lo que es la fracción de eyección ventricular izquierda, que es del 35%. Si es del 35%, se va a asociar a una mortalidad anual del 3%.
¿Han visto las ecocardiografías? No sé si están entendiendo. Es como ver una imagen nomás en una ecografía, pero ahí se van a ver las válvulas, no se va a poder determinar la fracción de eyección, se van a poder ver las válvulas, las arterias principales, ¿no? Entonces, como es ya directamente un estudio del corazón, entonces nos va a dar más datos, no solamente en algunas ocasiones, como hemos mencionado, vamos a tener que recurrir a lo que es el cateterismo para poder ver algunas anormalidades anatómicas que no se pueden encontrar directamente en la cardiografía. Esto nos va a identificar si hay la dilatación del ventrículo izquierdo o si hay una dilatación auricular izquierda, si presenta una estenosis aórtica. También puede medir la presión arterial pulmonar, cuantificar la insuficiencia mitral, reconocer si hubiera algún aneurisma o un trombo en el ventrículo izquierdo, determinar la masa del ventrículo izquierdo y la relación del grosor de la pared y el radio de las cavidades, todos los cuales nos van a servir y van a ser factores predictivos para verificar acontecimientos cardíacos y por tanto ver el grado de mortalidad. Está la tomografía computarizada con múltiples detectores. Esto sirve para identificar las arteriopatías coronarias y aportar información sobre la planificación de los sitios en donde se podría llegar a realizar el injerto, proporcionando datos adicionales sobre las lesiones coronarias, en especial si hay calcificación, sobre la trayectoria de estas arterias coronarias. Está el cateterismo cardíaco y las técnicas de intervención. Hay tres arterias que son principales, que son la descendente arterial izquierda, la circunfleja y la arteria coronaria derecha. La extensión de la enfermedad se diferencia en monovascular, bivascular, trivascular o de la arteria principal izquierda. Un diámetro luminal de al menos el 70% se considera una estenosis significativa. Sin embargo, la afectación de la arteria principal izquierda se define como estenosis de al menos del 50%. Tenemos también la ecografía intravascular. Este va a ofrecer imágenes transversales de alta calidad del sistema coronario. Se efectúa insertando un cable de ecografía intravascular en las arterias descendente anterior izquierda o circunfleja, extrayéndolo a continuación gradualmente mientras se obtienen las imágenes en tiempo real del sistema coronario. En lesiones indeterminadas de la descendente anterior izquierda, un diámetro luminal mínimo de 2.8 milímetros o un área luminal mínima de 6 milímetros en la ecografía intravascular son indicativos de que hay una lesión significativa. ¿Y para qué diferencia en la anterior? Para que diferencien las imágenes de arriba son de una tomografía y las imágenes de abajo son de esta ecografía intravascular, ¿no? También podemos ver unas imágenes bastante nítidas. Las indicaciones para la revascularización de la arteria coronaria. Mediante la cirugía de revascularización coronaria se aporta sangre a las zonas que están por detrás de las lesiones
coronarias y que por tanto son las que menos reciben el riego sanguíneo. Esta revascularización coronaria generalmente se refiere a dos procedimientos específicos. Está la intervención coronaria percutánea, que se trata de un procedimiento que es mínimamente invasivo, que va a restablecer el flujo sanguíneo desde el interior, ¿no? Asemejándose a un cateterismo también, por eso es mínimamente invasivo. Después, otra forma de realizar la revascularización coronaria es mediante la cirugía de bypass de la arteria coronaria. Esto ya se trata de un procedimiento quirúrgico en la que se crea un bypass alrededor de una sección obstruida de una arteria. ¿Y de dónde podremos nosotros, cómo podremos realizar este bypass? ¿Con qué venas? Ahorita lo vamos a ver a continuación. ¿Pero sabe? ¿No? ¿Qué vena podría ser? De miembro inferior. ¿Qué hay? Bien, tiene una estrella. Ya, la intervención, ¿en qué sigue? La intervención coronaria percutánea consiste en un catéter, que es un dispositivo hueco que tiene forma de un tubo, que se inserta en un vaso sanguíneo importante en alguna de las arterias, ya habíamos visto por cuáles. Una vez dentro, el profesional lo va a dirigir hacia el corazón y va a utilizar herramientas y métodos para poder restablecer el flujo. Luego tenemos la angioplastía con balón. Esta técnica consiste en colocar un balón en la punta del catéter. Una vez que el profesional dirige el catéter hacia la zona obstruida o estrecha de la arteria, entonces se infla el balón y esta se va a ir ensanchando. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Cuando hemos visto el procedimiento en el video del cateterismo. También, o de la angioplastía, perdón. También se puede realizar la colocación de stents. Esta técnica consiste en colocar un stent que mantiene abierta la zona estrecha de la arteria. En realidad no, si vemos que está estrecho, primero tendremos que realizar la apertura, hacernos un camino y posteriormente introducir el stent para que esta no vuelva a cerrarse y haya una mayor circulación a través de este vaso sanguíneo. Aquí estamos viendo un cuadrito donde nos va a indicar la forma, ¿no?, de realizar la revascularización. Si por ejemplo el paciente tiene un EPOC, tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico reciente, un cáncer avanzado con escasa esperanza de vida, un miocardio que no es viable o un riesgo quirúrgico pero terrible, ¿no? Si es así, ¿qué tendremos que hacer? Una intervención coronaria percutánea frente a un tratamiento médico. Ahora, de no ser así, ¿qué se puede realizar? Una arteriopatía coronaria, ¿no? Puede ser izquierdo, trivascular, ¿no? Etc. Está la cirugía de revascularización coronaria, que es la cirugía abierta. Aquí se puede utilizar el vaso sanguíneo extraído para un bypass alrededor de la sección bloqueada de la arteria. El bypass va a restaurar o va a mantener el flujo sanguíneo en las zonas del corazón con un flujo sanguíneo limitado. Si ustedes ven en la imagen, no por
aquí está el bloqueo, ¿no? Como se ve en la imagen. Entonces no está circulando la sangre de manera normal por este vaso sanguíneo. Aquí, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos sacar un injerto de otra parte y vamos a reconectar. Esta parte que está bloqueada ya no puede pasar por ahí, ¿cierto? Entonces el bypass consiste en esto. Vamos a hacer otro camino para que la sangre que no está pasando por el bloqueo pueda pasar de aquí directamente a esta parte del vaso, que pueden ser hacia sus ramas colaterales. Y entonces nuevamente toda esta región se va a llegar a perfundir, ¿no? Eso es como va, así es como actúa el bypass. Ya se quiere ir. ¿Qué? Estamos en las 151. Bien, entonces para realizar también este tipo de cirugía tenemos que posicionar al paciente, será en el cúbito dorsal. Nuevamente, ¿no? Tenemos que hacer la antisepsia, pero no solamente de la región del tórax, que es donde se va a realizar el procedimiento. También tendremos que ver de dónde vamos a sacar el injerto, ¿no? Si vamos a utilizar de miembro superior, entonces también tenemos que realizar una antisepsia de miembro superior. Si vamos a realizar de miembro inferior, también tenemos que hacer la antisepsia y preparar con campos quirúrgicos estas zonas para poder realizar todo el procedimiento, ¿no? Hasta la colocación de los campos quirúrgicos, etc. La derivación cardiopulmonar también está presente en este tipo de cirugía, que consiste en la oxigenación y la perfusión extracorpórea del cuerpo humano, desviando toda la sangre venosa que vuelve del cuerpo hacia un aparato cardiopulmonar y devolviendo la sangre oxigenada de forma controlada hacia el organismo. ¿Qué sigue? También tenemos que tomar en cuenta la protección neurológica durante la inderivación cardiopulmonar. Hay una incidencia de accidentes cerebrovasculares después de esta derivación cardiopulmonar del 1.5% aproximadamente, pero los problemas neurocognitivos son más frecuentes a tomar en cuenta. Es necesario tomar algunas medidas durante esta derivación cardiopulmonar para limitar el riesgo de lesiones neurológicas, como mantener una perfusión cerebral adecuada, reducir el riesgo de microembolias adiposas, restringir la manipulación aórtica usando técnicas de un solo pinzamiento siempre y cuando sea posible. No es decir, no estar clampeando, desclampeando, una sola de ser posible, e instituyendo a una hipotermia moderada al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a realizar este procedimiento? Se tiene que realizar una esternotomía media. Es una incisión convencional que va a iniciar en el punto medio del manubrio y desciende hasta la apófisis sifoides. Seguidamente se divide el esternón por la mitad con una sierra external. Se va a cauterizar el periósteo de la tabla posterior y se usa un agente hemostático pasivo para evitar una hemorragia medular. Es como una pasta que se utiliza. Al cortar el hueso va a sangrar y tenemos nosotros que controlar ese sangrado, porque todo eso igual se puede ir hacia la cavidad. Entonces es como una pasta que se prepara. Por decirles, ahí se ha cortado el hueso, esta parte va a sangrar algunos puntos
ahí se coloca la pasta y se deja poner, eso se va a hacer en hemostasia en el hueso. La elección y la obtención del conducto vascular no se puede realizar con la arteria mamaria interna izquierda. En un estudio se ha observado una supervivencia mayor a los 10 años en pacientes que habían recibido un injerto de esta arteria mamaria interna izquierda. Se ha comprobado que los injertos de la mamaria izquierda tienen un índice de permeabilidad a largo plazo del 95 y 90%, aproximadamente a los 10 y a los 20 años. Los mejores porcentajes de permeabilidad se obtienen cuando se utiliza una arteria mamaria interna izquierda como injerto pediculado in situ y se anastomosa a la arteria descendente anterior izquierda. Bueno, aquí vamos a quedar, chicos.